En este vídeo vamos a explicar las deformaciones elásticas. Como ya habíamos dicho en clase, las fuerzas pueden tener dos efectos. Cambio en el estado del movimiento, es decir, podemos tener una mesa, aplicarle una fuerza y que se mueva, ¿vale? O producir deformaciones en los cuerpos, ¿vale? Por ejemplo, poníamos la plastilina o el caso de los muelles. En este vídeo nos vamos a centrar en el segundo de los efectos que producen las fuerzas, es decir, cuando provocan deformaciones. También habíamos explicado en clase que esas deformaciones pueden ser de dos tipos. Elásticas, si nosotros realizamos una fuerza, ese cuerpo se deforma y cuando cesa la fuerza, el cuerpo recupera su forma original, ¿vale? En ese caso estamos hablando de deformaciones elásticas. Y el caso más conocido, por ejemplo, son los muelles, ¿vale? Nosotros en los muelles realizamos una fuerza, ese muelle se deforma, pero en el momento en el que cesa la fuerza, el muelle vuelve a su forma. Pero las deformaciones también pueden ser plásticas, es decir, que nosotros apliquemos una fuerza y que ese cuerpo quede deformado para siempre, es decir, que aunque quitemos la fuerza aplicada, ese cuerpo queda deformado. En este vídeo nos vamos a centrar en las deformaciones elásticas. En el año 1660, ¿vale?, el científico inglés Robert Hooke propuso su ley, ¿vale?, que explica las deformaciones elásticas. La ley de Hooke dice que la deformación que experimenta un sistema elástico es proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él. Y propone esa fórmula que tenemos ahí abajo. Entonces, en esa fórmula, la F representa la fuerza que nosotros estamos aplicando, ¿vale? Y como es una fuerza, la unidad es el newton, ¿vale?, en el sistema internacional. Delta L, ¿vale? Delta se llama ese triangulito que tenemos ahí. Delta L, ¿vale?, representa la elongación. La elongación se mide en metros, ¿vale? Y básicamente es lo que se ha estirado o comprimido ese muelle, ¿vale?, o ese cuerpo del que estemos hablando. Lo que se ha estirado o comprimido, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si tenemos un muelle de 5 centímetros y cuando le aplicamos una fuerza pasa a medir 7, pues lo que se ha estirado ha sido 2 centímetros, ¿vale? Eso sería la elongación y tendríamos que pasarlo a metros. Y por último tenemos la K, que es una constante elástica, ¿vale? Es la constante elástica. Y depende un poco, pues, del tipo de muelle que tengamos o del tipo de material, geometría que tenga, ¿vale? La unidad en el sistema internacional de la constante elástica es newton entre metros, ¿vale? Si alguien no se acuerda de cuál es la unidad, ¿vale?, una recomendación puede ser despejar de la fórmula la K, ¿vale? Si nosotros despejamos de la fórmula la K, nos queda F y el delta L, la elongación que estaba multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, ¿vale? Y eso es la K. Y como sabemos que la fuerza se mide en newtons y la elongación en metros, pues la unidad de la constante elástica tiene que ser newton entre metros, ¿vale? Para entender un poco cómo funciona esta ley, esta fórmula, vamos a realizar dos ejemplos. En el primer ejemplo nos dicen que aplicamos una fuerza de 100 newtons sobre un muelle de constante elástica 5000, ¿vale? Si el muelle mide 30 centímetros, calcula su longitud final. Entonces vamos a suponer que tenemos un muelle, ¿vale?, por ejemplo, que se encuentra pegado en el techo, ¿vale? Y entonces nos dicen que sobre ese muelle, ¿vale?, que mide, ¿vale?, su longitud inicial son 30 centímetros, aplicamos una fuerza. Y entonces, como hemos aplicado una fuerza para estirar ese muelle de 100 newtons, pues ese muelle se estira, ¿vale? Y nos están preguntando cuál es la longitud final de ese muelle, es decir, cuánto pasa a medir, ¿vale? Entonces, vamos a escribir la ley de Hooke. Como siempre, es importante enunciar la ley que vamos a usar, ¿vale? La ley de Hooke nos dice que la fuerza es igual a la constante elástica por la elongación, ¿vale? Es decir, lo que se ha estirado el muelle. Vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos por un lado 100 newtons, eso es la fuerza, y tenemos también la constante elástica, ¿vale? Nos han dado la K. Por tanto, si tenemos la fuerza y la constante elástica, vamos a poder calcular la elongación, ¿vale? Entonces, en nuestro problema, donde pone F, ponemos 100, es igual a la K, que es 5000,
por la elongación. ¿Cómo despejamos la elongación? Pues la elongación, tenemos esa constante elástica, ese 5000 que está multiplicando, pues pasará al otro lado dividiendo. Por tanto, la operación que tenemos que realizar para calcular la elongación será 100 entre 5000, ¿vale? Que el resultado es 0,02 y la unidad de la elongación es metros, ¿vale? ¿Esto qué significa? 0,02 metros sabemos que son 2 centímetros, ¿vale? Eso es lo que se ha estirado el muelle, ¿vale? Recordamos, en la definición de elongación habíamos dicho que representa lo que se ha estirado o comprimido el muelle. Es decir, no es la longitud final. Nos está diciendo, oye, el muelle medía 30 centímetros, ¿vale? Imaginemos que estos son 30 centímetros, y ahora nos dicen que si lo comparamos con la longitud final que tiene cuando hemos aplicado esa fuerza, esta distancia de aquí, esa elongación son 2 centímetros, ¿vale? Es decir, la elongación básicamente es la longitud final menos la longitud inicial, ¿vale? Y a mí me están preguntando cuál es la longitud final. Por tanto, si inicialmente medía 30 centímetros y se ha estirado 2 centímetros, la longitud final será de 32 centímetros, ¿vale? Si queréis podéis aplicar la fórmula que he puesto, es decir, podemos poner que la elongación es la longitud final menos la longitud inicial. Acabamos de calcular que la elongación son 0,02 metros, es decir, que son 2 centímetros, y esto es igual a la longitud final, que es lo que me están preguntando, menos la longitud inicial, que me habían dicho que eran 30. Por tanto, la longitud final, el menos 30 pasa sumando, 2 más 30 es la longitud final, ¿vale? Es decir, 32 centímetros. Eso cuando hemos aplicado una fuerza de 100 newtons. Y ahora una pregunta interesante podría ser cuánto se va a estirar, cuál va a ser la elongación si en vez de aplicar 100 newtons aplicamos 200. Bueno, pues si leemos la ley de Hooke nos dice que la deformación que experimenta un sistema elástico es proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él. Es decir, si ahora nosotros, ¿vale? Vamos a suponer que aplicamos una fuerza de 200, vamos a ver cuánto se estira. Volvemos a aplicar la fórmula. Fuerza es igual a la constante elástica por lo que se ha estirado. Si nosotros ahora despejamos lo que se ha estirado, ¿vale? La elongación, 200 entre 5000 va a ser, ¿vale? Y si realizáis esa operación, os vais a dar cuenta que casualmente nos da 0,04. Es decir, nos está dando el doble, ¿vale? ¿Por qué? O sea, si antes se estiraba 2 centímetros, cuando aplicábamos una fuerza de 100 newtons, ahora si aplicamos el doble de fuerza, su elongación va a ser el doble, ¿vale? Y eso es lo que significa en el enunciado de la ley de Hooke que la deformación es proporcional a la fuerza, ¿vale? Vamos con un segundo ejemplo. En el segundo ejemplo nos dicen que de un muelle de 10 centímetros de longitud se cuelga una masa de 3 kilos y nos dice que pasa a medir 14 centímetros. Y ahora nos están preguntando cuál es el valor de la constante elástica del muelle. Vamos a realizar, como siempre, un dibujo del sistema, ¿vale? Tenemos un muelle que está colgado, ¿vale? Y nos han dicho que la longitud de este muelle es de 10 centímetros. Pero ahora le colgamos una masa de 3 kilos. Es decir, se va a estirar, ¿vale? Por el hecho de que hemos colgado aquí una masa, ¿vale? De 3 kilos. Y nos dicen que pasa a medir el muelle, en vez de 10, ahora mide 14 centímetros. Es decir, nos han dado la longitud final del muelle. Y nos están preguntando el valor de la constante elástica. Vale, pues la ley que vamos a usar, otra vez, es la ley de Hooke. La ley de Hooke me dice que la fuerza es igual a la constante elástica por la elongación, ¿vale? Importante. Tenemos que calcular la elongación. La elongación es lo que se ha estirado, ¿vale? Entonces, en este dibujo, si medía 10 y ahora pasa a medir 14, la elongación es esto, esos 4 centímetros, ¿vale? O si queréis, aplicada la fórmula que hemos puesto antes, la elongación es la longitud final
menos la longitud inicial. Por tanto, la longitud final del muelle era 14, menos la longitud inicial, que eran 10, la elongación será de 4 centímetros, ¿vale? Pero importante, en el sistema internacional lo tenemos que meter en metros, es decir, 0,04 metros es la elongación, ¿vale? Y en este caso, la pregunta es, ¿cuál es la fuerza aplicada? Bueno, pues nosotros hemos colgado una masa. Entonces, en el momento en el que colgamos una masa, estamos realizando un peso hacia abajo, ¿vale? Por tanto, la fuerza que nosotros estamos realizando es la fuerza con la que la Tierra atrae a ese cuerpo. Entonces, la fuerza en este caso es el peso. Por tanto, tenemos primero que calcular ese peso. La fuerza en este caso es el peso y la fórmula del peso era masa por gravedad. La masa del objeto, 3 kilogramos. La gravedad, 9,8 metros segundo cuadrado. ¿Vale? Entonces, si realizamos esa operación, obtenemos que la fuerza que estamos haciendo por el hecho de colgar esa masa es de 29,4 newtons. ¿Vale? El peso es una fuerza, es 29,4. Y ahora ya sí podemos calcular la constante. Tenemos la fuerza, 29,4. Es igual a la constante, que no sabemos cuánto es, por la elongación, que es 0,04 en metros. Por tanto, la constante elástica será 29,4 y el 0,04 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿vale? Si realizamos esa operación, ¿vale?, obtenemos una constante elástica de 735. Importante la unidad newton partido metro, ¿vale? Ese será el valor de la constante elástica. Y con esto habríamos terminado el ejercicio.